Buenos días, queridos amigos y hermanos que durante la semana nos acompañan en nuestras reflexiones bíblicas. Hoy continuamos con nuestro bloque sobre las emociones tóxicas. En la reunión anterior veíamos una que es más que una emoción, es una enfermedad. Hablábamos de la envidia. El día de hoy, con la venia del Señor, veremos otra de esas emociones tóxicas que de igual manera yo me atrevería a pensar, más que una emoción, es la enfermedad más grave que puede acosar al ser humano en este siglo XXI y en el pasado siglo XX, donde nos vamos a dar cuenta que esta enfermedad se ha convertido en una tremenda acción de desobediencia a la palabra de Dios. Y es una enfermedad que hemos venido cultivando, que se ha convertido en una de esas enfermedades normales y que nos hemos acostumbrado, lamentablemente, a convivir con ella. Estamos hablando de la ansiedad. ¿Y por qué contraria a la palabra de Dios? Porque textualmente la palabra de Dios dice, por nada estéis ansiosos. Y nosotros convertimos la ansiedad en nuestra forma de vida. Nuestra forma de vida se volvió una enfermedad. Nuestra vida la rige la enfermedad. Muy contrario a lo que Dios tiene en su palabra. Encomendemos este día y este tiempo al Señor, clamando en agradecimiento profundo por la oportunidad de este tiempo, de este lugar, para que el Señor ministre en nuestros corazones y nos conceda paz, tranquilidad, sosiego, disertación, confianza, fe en su palabra, en su Santo Espíritu, para que el Señor nos permita saber que por nada hemos de estar ansiosos, sino por el contrario, para que en un corazón dispuesto podamos elevar nuestras peticiones a Dios. Asimismo, Padre, danos valentía para reconocer nuestro pecado y nuestra falta. Déjanos saber en qué nos hemos equivocado, en qué momento y de qué forma nos hemos apartado de tu instrucción bíblica. Padre, te clamamos por nuestros seres amados, te clamamos por nosotros, clamamos, Señor, por tu iglesia, clamamos, Padre, por aquellas personas cercanas a nosotros que han resistido conocerte y aceptarte conforme tú eres. Danos fortaleza, Señor, guíanos, oriéntanos, ministranos, Padre, y ten misericordia de nosotros. A ti clamamos, Padre, en el nombre de Jesucristo, que es nuestro hermano mayor. Amén. Bueno, decíamos que la ansiedad se ha convertido en nuestra forma de vida. Vimos cómo en la introducción planteábamos la ansiedad como la enfermedad eh, más latente y más silenciosa del siglo XX y del siglo XXI. Al punto que la mayoría de nosotros, incluido, claro está, eh, nos acostumbramos a que parte de nuestra alimentación, parte de nuestro proceso, se refleja
en consumir ansiolíticos. He visto tremenda obra de rebeldía de nuestra parte. Cuando la preocupación, la ansiedad, el estrés se convierten en esa enfermedad que obstaculiza nuestra relación con Dios, estamos empezando a perder el nexo con Él. Si Dios nos dice en su palabra, por nada estéis angustiados, por nada estéis ansiosos, y yo me hago ansioso, estoy cometiendo un tremendo acto de rebeldía contra Dios, contra su palabra. Y como alguna vez lo definimos, el pecado es eso. Cualquier planteamiento que sea contrario a Dios, contrario a sus mandatos, contrario a su palabra, contrario a sus designios, eso es pecado. Entonces, si la palabra nos establece que debemos confiar en Dios, que podemos orar en nombre de Jesucristo, que podemos hacerlo en virtud de que tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, ¿por qué hemos de estar ansiosos? ¿Por qué hemos de permitirnos estar angustiados? No tiene mucho sentido. Aunque muchos que confiamos y creemos en Dios, inconscientemente nos angustiamos y padecemos graves enfermedades, producto de la ansiedad. Y aparecen enfermedades mentales, aparecen desórdenes de la presión sanguínea, aparecen desórdenes, manifiestos en cefaleas intensas, vómito, incluso enfermedades tan complejas como el cáncer, la psoriasis, no son más que la manifestación de ese estrés, de esa angustia, de esa ansiedad que está gobernando nuestra vida, olvidando todo el esquema bíblico, desobedeciendo todo el requerimiento de Dios, olvidando cuál es el designio de Dios para nosotros. Muchas personas con quienes he tratado el tema manifiestan, bueno, tengo un familiar enfermo. ¿Cómo no voy a estar estresado? ¿Ah? ¿Cómo? Confiando en Dios. Hay algo que podamos hacer en nuestra vida para extender en un segundo la vida de un ser humano. Yo no creo. Una persona muere cuando Dios dice que muere, no antes. Mi señor padre decía, nadie se muere la víspera. Así es. Lo mismo ocurre y es el más común de todos, en especial en este momento histórico que estamos viviendo como especie humana. Lo que más angustia son las finanzas.
Y entonces, ¿cómo hago para pagar servicios? ¿Y cómo hago para pagar la administración? ¿Y cómo hago para pagar el alquiler? ¿Y cómo hago para? Usted haga lo que le corresponde. El resto, déjeselo a Dios. Que no me pagó, que me robó, déjeselo a Dios. Recuerde Romanos 12. No os venguéis vosotros, hijitos míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque mía es la venganza, yo pagaré. Entonces, ¿cuándo vamos a aprender a confiar en Dios de la manera que Él ordena que lo hagamos? Sabe que la Biblia tiene un planteamiento muy interesante. La Biblia dice, si no os hacéis como niños, no entraréis al reino de Dios. Yo no he estudiado mucho el pasaje, pero hace muchos años empecé a pensar en él. ¿Usted cuándo ha visto un niño preocupado por pagar el alquiler? Nunca. ¿Cuándo ha visto un niño preocupado por preparar la comida? Nunca. ¿Cuándo ha visto un niño preocupado por pagar servicios públicos, mercado? Nunca. ¿Y sabe por qué los niños no se preocupan por eso? Porque confían en que sus padres le proveerán todo esto. Y paralelamente con esto, me atrevo a citar las palabras de Jesús en el Evangelio. ¿Quién de vosotros, si vuestro hijo les pide pan, le dais una piedra o una serpiente? Entonces, si vosotros sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos os dará cosas buenas si se las pidiereis. Pero no, en una orgía inusitada de neuronas, tratamos de resolver nuestro propio problema. Habráse visto semejante soberbia, habráse visto semejante egoísmo. Y eso tiene sus raíces en nuestros antepasados. ¿Sabe por qué? Porque a nosotros, a muchos, nos enseñaron, ayúdate que Dios te ayudará. A Dios rogando y con el mazo dando. El que peca y reza, empata. Cuando la palabra de Dios nos ha enseñado algo totalmente distinto. Confía en Dios, confía en Jehová. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, dice Jesucristo, os lo concederá, pero pedid con fe. Y Santiago nos restrega duro en la cara. Pedís y no recibís porque no sabéis pedir. Porque pedís para vuestras satisfacciones. Y no sabemos pedir porque no estudiamos la palabra de Dios. Y no estudiamos la palabra de Dios porque esperamos que alguien nos lo explique. Y entonces su relación personal con Dios, ¿cuándo va a empezar? ¿Usted cuándo va a tener a Jesucristo como su hermano, su amigo, a que se siente y se tome un tintico con él? ¿Cuándo? Siempre va a esperar a que sea otro el que lo haga, el que se lo explique, el que se lo diga, el que interceda por usted. Piensa en eso. Escudriñar las escrituras, dice la palabra de Dios. Mi pueblo fue condenado por desconocimiento. Su ansiedad se genera
por falta de fe en Dios. Mi ansiedad se genera por falta de fe en Dios. ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a empezar a creerle a Dios? Como Él dice. ¿Cuándo vamos a enriquecer nuestra existencia con vida y no con enfermedad, como lo hemos hecho hasta ahora? ¿Cuándo? ¿Qué emoción tan destructiva? Se podrían hacer montañas de cadáveres en el mundo de personas que han muerto a causa de una emoción tóxica llamada ansiedad. Montañas. Y somos tan torpes, somos tan poquito, tanto, que cuando alguien nos dice esto, tenemos la desfachatez de preguntar, ¿y cómo no me voy a estresar? Yo con un Dios como el que he seguido, lo que me pregunto es, ¿y cómo me estreso? ¿Y cómo me angustio? ¿Y cómo permito ser ansioso con un Dios como el que tengo? Que es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Josué. Ese es mi Dios. Con un Dios así, ¿cómo me permito estar ansioso? Qué tremendo. Vamos a la palabra de Dios. Por favor, vamos al Evangelio de Mateo. Mateo, ¿dónde estás? Que no te veo. Capítulo 6, versículos 25 al 34. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos del 25 al 34. Dice en la versión Reina Valera lo siguiente. Por favor, por favor, hey, preste atención. Esto es importante. Y si tiene su corazón y sus ojos, sus oídos bien dispuestos, esto puede cambiar su vida. Escuche. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Perdón, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas.
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Escuchó? ¿Interiorizó? ¿Se dio cuenta? ¿Vieron la forma en que Jesucristo llama a las personas que se angustian? Hombres de poca fe. ¿Y sabe qué más dice la palabra? Vosotros sois salvos por fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Y qué tiene que ver eso? Si somos hombres de poca fe y la salvación es por fe, adivine qué pasa con nuestra salvación. Se embolató. ¿Ya la vi? ¿Sí la cogió? Yo sé que sí. Vamos a la palabra de Dios. Vamos por favor a Filipenses, epístola de Pablo al pueblo de Filipo, al capítulo 4 y al versículo 6 al 7. Filipenses capítulo 4, versículo 6 al 7. Filipenses capítulo 4, versículo 6 al 7. Perdón. Este versículo lo hemos citado durante toda esta reflexión. Y me atrevería a decir que con este versículo, aquí, aquí, es donde cae el palo y mata al hombre. ¿Por qué? Porque es una orden de Dios. Dios no le está consultando. Dios no le está sugiriendo. Dios le está dando una orden taxativa, clara y contundente, de manera que no se haga de la vista gorda. Ojo. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En otras palabras, cuando hay ansiedad y presentamos nuestra condición de ansiedad ante Dios, la paz de Dios, esa que sobrepasa todo entendimiento, llena nuestros corazones. ¿Y vos cómo haces con esa situación que tenés? ¿Cómo estás tan tranquilo? Esa, esa es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Se da cuenta la orden que le da Dios? Que es una orden que tiene tres componentes, ¿m? Y una consecuencia. Mire la orden que Dios le da. Primera, por nada estéis afanosos. La segunda parte de la orden dice, eh, orad a Dios. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego.
Y la tercera parte, con acción de gracias. Tres elementos en una misma orden. Por nada estéis angustiosos, estad en oración y estad agradecidos. Y la consecuencia es una sola. Ahí en el versículo 7 lo encontramos. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Mis queridos, mis queridas, con cada reflexión queda uno más revolcado que Cate que no la vi. Hemos visto, hemos leído y hemos escuchado hoy tantas cosas. No estar angustiados, orar, agradecer, dejar de lado la ansiedad, clamar a Dios. Que yo creo que con esta revolcada es más que suficiente por el día de hoy. Que el Señor guarde nuestros corazones, que el Señor nos ministre, nos guíe, nos oriente, nos fortalezca.